Estas son las 20 características insoportables de una persona. Ser grosero, irrespetuoso o maleducado con los demás. Esto significa tratar a los demás con desprecio, ofensa o falta de cortesía, lo que puede generar rechazo o conflicto. Hablar sin parar y no dejar espacio para que los demás intervengan o expresen su opinión. Esto significa monopolizar la conversación y no mostrar interés por lo que los demás tienen que decir, lo que puede generar aburrimiento o frustración. Criticar todo lo que hacen o dicen los demás, sin reconocer sus méritos o virtudes. Esto significa juzgar negativamente a los demás y no valorar sus esfuerzos o cualidades, lo que puede generar resentimiento o inseguridad. Quejarse continuamente de todo, sin buscar soluciones o alternativas. Esto significa expresar insatisfacción o malestar por todo lo que ocurre y no hacer nada para cambiarlo, lo que puede generar pesimismo o desánimo. Ser egoísta, egocéntrico o narcisista y creerse superior o más importante que los demás. Eso significa pensar solo en uno mismo y en sus propios intereses y despreciar o ignorar a los demás, lo que puede generar envidia o rencor. Ser manipulador, mentiroso o deshonesto y aprovecharse de los demás para obtener beneficios personales. Eso significa engañar, ocultar o tergiversar la verdad y usar a los demás para conseguir lo que uno quiere, lo que puede generar desconfianza o traición. Ser envidioso, celoso o resentido y no alegrarse por el éxito o la felicidad de los demás. Esto significa sentir malestar o rencor por lo que los demás tienen o logran y desear que les vaya mal, lo que puede generar rivalidad o hostilidad. Ser perfeccionista, exigente o inflexible y no aceptar los errores o las diferencias de los demás. Eso significa aprender que todo sea perfecto y no tolerar las fallas o las variaciones de los demás, lo que puede generar estrés o conflicto. Ser controlador, posesivo o dominante y querer imponer su voluntad y su forma de hacer las cosas a los demás. Eso significa limitar la libertad o la autonomía de los demás y obligarlos a hacer lo que uno quiere o cree, lo que puede generar sumisión o rebelión. Ser irresponsable, impuntual o desorganizado y no cumplir con sus compromisos o sus obligaciones. Esto significa no asumir la responsabilidad de sus acciones o sus resultados y no respetar el tiempo o el orden de los demás, lo que puede generar problemas o inconvenientes. Ser pesimista, negativo o fatalista y contagiar a los demás de una visión sombría de la vida. Esto significa ver solo el lado malo de las cosas y esperar lo peor, lo que puede generar depresión o desesperanza. Ser aburrido, monótono o predecible y no aportar nada nuevo o interesante a las conversaciones o las actividades. Esto significa carecer de creatividad y variedad y repetir siempre lo mismo, lo que puede generar hastío o indiferencia. Ser chismoso, indiscreto o cotilla y meterse en la vida privada de los demás o divulgar sus secretos. Esto significa curiosear o hablar sobre lo que no le concierne y revelar lo que no debe, lo que puede generar problemas o enemistades. Ser hipócrita, falso o incoherente y actuar de forma diferente según la conveniencia o la situación. Esto significa fingir o mentir sobre lo que se piensa o se siente y cambiar de actitud según el interés, lo que puede generar desconfianza o rechazo. Ser agresivo, violento o intimidatorio y usar la fuerza física o verbal para dañar a los demás o imponer su criterio. Eso significa atacar o amenazar a los demás con palabras o acciones ofensivas o dañinas, lo que puede generar miedo o violencia. Ser conformista, pasivo o apático y no tener iniciativa ni motivación para mejorar o cambiar las cosas. Esto significa aceptar las cosas como son y no hacer nada para progresar o innovar, lo que puede generar estancamiento o mediocridad. Ser inmaduro, infantil o caprichoso y no saber adaptarse a las circunstancias ni asumir las consecuencias de sus actos. Esto significa comportarse como un niño y no como un adulto y no tener responsabilidad ni criterio propio, lo que puede generar problemas o dependencia. Ser desconfiado, paranoico o suspicaz y creer que los demás le quieren hacer daño o le ocultan algo. Esto significa tener miedo o recelo de los demás y pensar que tienen malas intenciones o secretos, lo que puede generar aislamiento o conflicto. Ser arrogante, soberbio o vanidoso y presumir de sus logros o sus cualidades sin humildad ni modestia. Esto significa tener un exceso de orgullo o autoestima y alardear de lo que se tiene o se sabe, lo que puede generar antipatía o envidia. Ser insensible, frío o indiferente y no mostrar empatía ni afecto por los sentimientos de los demás. Esto significa no tener compasión ni cariño por los demás y no expresar sus emociones ni sus sentimientos, lo que puede generar soledad o tristeza.